este mensaje, pudiéramos hacer un llamamiento que hizo Jesús en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y el verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos muy afanados por muchas cosas que son importantes, cosas que necesitamos, cosas que podemos alcanzar, pero hay una que es la más importante, que Jesús la pone en primer lugar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, que son muchas y son buenas, yo se las voy a añadir. Entonces, recordamos, y creo que tengo esa cita por ahí para más adelante, en una ocasión que Jesús se dirigió a una sierva de él y le dijo: mira, tú estás ocupada y afanada, pero tu hermana escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y ese lo más grande que fue el reino de Dios, que comenzamos a vivirlo aquí, pero lo vamos a disfrutar a plenitud allá. Por eso Jesús nos dice. Quisiera decir algo sobre la conquista de República Dominicana, de lo que hoy es República Dominicana. En octubre, creo que el día 12 de octubre, por ahí, se celebra el descubrimiento. El problema es que no vinieron a descubrir, vinieron a conquistar. Los aborígenes, los indios nativos que eran dueños de esta tierra, fueron engañados y cambiaron el oro por espejitos. Es decir, ellos le pedían oro y ellos, en vez de oro, le daban a los aborígenes espejitos. Y ellos se entretenían con esos espejitos. Por eso, hoy somos un país pobre y pertenecemos al tercer mundo en términos de desarrollo económico y social. Pero no nos rendimos. A 529 años que ocurrió eso, mantenemos la esperanza y cantamos y levantamos nuestra voz, y que ya nos valientes alcemos nuestro canto con vivo esplendor, y del mundo se lo saben mejor que yo. Entonces, mantenemos esa intención de ir hacia adelante, de alcanzar lo que nos corresponde, y no nos rendimos. Hay una historia de otro engaño que había ocurrido ya hace tiempo y parece semejante con esto. Este engaño ocurrió en el Edén.
en Génesis capítulo 2, el hombre vivía en el paraíso, que Dios no hizo el hombre y lo puso en cualquier lugar. No hizo el hombre para que sufriera. Hizo el hombre, y como un padre responsable, él quiso dar lo mejor. En el capítulo 2 de Génesis dice que el hombre vivía en el paraíso terrenal. Y pasó aquí también, lo conquistaron. Y el diablo engañó a nuestros primeros padres biológicos, Adán y Eva, quienes cambiaron el paraíso terrenal por el camino hacia el infierno. Pero Dios no se rinde y ofrece al hombre, al ser humano, un reino, un paraíso, en este caso ahora celestial. Eso Dios nos ofrece a nosotros. Por eso los cristianos evangélicos, rumbo hacia ese reino que el Señor nos ofrece, cantamos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo, Satanás, y huye de la lid. Nuestra es la victoria. Dad a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Eso canta la iglesia, marchando, caminando hacia el reino que le fue prometido. La iglesia de Dios canta himnos de victoria. Hoy se han entonado aquí himnos de victoria. Hoy Jesús lanza. Hoy Jesús lanza al aire una proclama. Ya la oímos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Una promesa. Buscar a Dios, el reino de Dios primeramente. No sé qué nosotros hayamos hecho en este día para buscar el reino de Dios. Pensemos a ver de qué nos hemos ocupado y además cuáles cosas tenemos pendientes para más adelante en este día que vaya en procura del reino de Dios. En este ofrecimiento de Jesús no hay engaños, sino promesas que se han cumplido, promesas que se están cumpliendo y promesas que incuestionablemente se cumplirán. Porque Dios es fiel y su promesa se cumplirán o se cumplirán. Una recomendación que encontramos ahí en Mateo 6:33. No se afanen,
O sea, busquen el reino de Dios primeramente, pero no se afane, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Y por qué la pregunta? Porque estamos muy empeñados en buscar todas las cosas que necesitamos, pero olvidamos a veces, y algunos siempre, que nuestro Padre Celestial sabe la necesidad que tiene cada uno. Nosotros hacemos mucho énfasis en nuestras necesidades y nos comportamos a veces como si estuviéramos solos, como si no tuviéramos un Padre Celestial que está ahí disponible para nosotros. No sé qué tanto tiempo, pero pienso que como hay un dicho de hoy, solamente 24/7 está Dios pendiente de nosotros. 24 horas, 7 días a las semanas y 30 días al mes y a veces 31 para que Dios está pendiente, pero está pendiente también del llamado que hace Jesús, de que pongamos en primer lugar lo que es más importante. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por la fe, porque no es que nos vamos a sentar en la casa, es que vamos a salir a trabajar. Y como decía una vez en un seminario que se dio aquí en la iglesia, ellos dirigían el seminario y entonces dijeron algo que asustó a la hermana Belén. Tenemos que trabajar para lograr lo que necesitamos. ¡Duro! Y hacían énfasis en eso. Y doña Belén decía, bueno, ¿de qué me están hablando? Pero ciertamente, bueno, trabajamos, pero Dios nos da la oportunidad. Hay mucha gente que quisiera trabajar duro, pero no tiene trabajo. Sí, de manera que el que tiene la posibilidad de trabajar duro debe dar gracias a Dios porque tiene trabajo y tiene medio de producción, porque así funciona esto. En el camino hacia la conquista del reino no cabe el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad hace que las personas se distraigan y gasten tiempo que no necesitan gastar. Porque, ¿por qué nos afanamos por las cosas que ya nos fueron ofrecidas? Todo lo que estamos aquí, tenemos la experiencia de que Dios nos sustenta. Posiblemente ninguno de nosotros en los casi 7 meses que lleva ya este año, por no decir toda la vida, en estos 7 meses, me gustaría que levantaran la mano cuál día de esos 7 meses no hubo comida en la casa. Levántame la mano, ¿en qué casa no hubo comida? En un día de esos 7 meses. ¿En qué día no tuvieron agua para beber? ¿En qué día no tuvieron la posibilidad de transportarse donde tenían que ir? Dios cumple sus promesas. Todas esas cosas. Y a
no hablamos en futuro, serán añadidas. Nosotros podríamos decir con voz muy en alto, están siendo añadidas. Y luego decimos, están siendo añadidas. Gloria a Dios. Porque Él cumple su promesa y las ha cumplido en nuestra vida de manera que el afán y la ansiedad no se justifican en la vida de los que marchamos hacia la conquista del reino de Dios. Esta es una regla en el reino. No debemos mostrar ansiedad y afán. Insiste en el verso 31, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Y esta pregunta, ¿por qué viene? Porque la costumbre es que la gente busca todas estas cosas, todos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades de ella. Y Él está pendiente de nosotros. Aquí Jesús lo establece algunas comparaciones que nos dicen que sí, que el Señor está pendiente de nosotros y como dicen por ahí, y lo de nosotros está, alguien dijo, y lo de nosotros está seguro. ¿Qué beberemos y qué comeremos? Está seguro. Lo que tenemos que gestionar es llegar al reino de Dios. En ese sí tenemos que trabajar duro. Lo demás viene como consecuencia de eso. Como consecuencia de buscar el reino de Dios, todas las cosas ahí están. Son para nosotros y el Señor la va a poner en nuestras manos. Fíjense que aquí se habla de qué comeremos o qué beberemos y también dice o qué vestiremos. Y la gente anda detrás de esas cosas. Pero fíjense que dice qué comeremos o qué beberemos. Eso, qué comer, qué beber, tiene que ver con las necesidades corporales internas. Si no comemos, si no bebemos, caemos en inanición, caemos en deshidratación y entonces nuestro cuerpo necesita los alimentos y necesita el agua para producir la energía que necesita para mantenerse vivo, para ir hacia adelante, para seguir viviendo, para combatir las enfermedades. Necesitamos, entonces, eso obra por dentro de nosotros, o sea, en el cuerpo que no vemos, pero el cuerpo que funciona. Sin los alimentos y el agua no funciona, pero ahí están ofrecidos. Pero habla también, ¿o qué vestiremos? Entonces, cuando dice que vestiremos, bueno, pudiera ser que, hablando de vestido, como yo iba a pararme aquí este día, la hermana Belén sabía, pues busqué una corbata y me la puso para que yo me viera bien. Sí, porque esa es una necesidad externa.
Porque si no tenemos vestido, ¿cómo es la vida? No es solamente que está desnudo. Bueno, eso no es tan importante si toda la gente fuéramos santos. Estar desnudo o estar vestido daría lo mismo. Es importante estar vestido porque el pecado ahí está. Y hay esa situación. Por ejemplo, al inicio nos dice, uno de los pasajes que está por ahí, que entonces conocieron que estaban desnudos. O sea, ¿cuántos años? No sé si siglos quizás. Vivieron Adán y Eva y no se avergonzaban de estar desnudos. Pero el vestido es necesario. El vestido nos protege. Protege el cuerpo externamente. Pero el vestido puede estarse refiriendo aquí también a una casa. La gente necesitamos una habitación donde venir para proteger nuestro cuerpo. Y necesitamos también un medio de transporte, necesidad externa. Y el Señor hasta esas cosas nos da. Y si no tenemos el medio de transporte propio, nos da los 50 pesos para tomar un metro o una manera, es decir, Él hace que nosotros podamos satisfacer esas necesidades corporales que no son solo comida y bebida. O sea, hay muchas necesidades y el Señor la conoce con esos detalles y el Señor la provee para nuestro bien. Pablo aconseja en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y aquí lo que debemos hacer, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Oramos nosotros dando gracias a Dios? ¿Oramos nosotros a Dios pidiendo las cosas que necesitamos? ¿Oramos a Dios pidiendo las cosas que necesitamos y somos conscientes de decirnos, de pensar y de decirnos a nosotros mismos que Dios conoce mejor que nosotros nuestras necesidades? Porque a veces nuestras necesidades, las necesidades de los hombres, a veces no son tanto necesidades como una palabra que se parece, como necedades, ¿no verdad? Porque a veces queremos cosas que a lo mejor el Señor no la tiene para este momento para nosotros. Y entonces al pedirle a Dios que nos provea de todo lo que necesitamos, debemos tener pendiente que Dios es soberano, pero que Él es veraz y Él no va a pasar por alto alguna necesidad real que nosotros tenemos. Él la va a satisfacer, de seguro que sí. Pero las otras, pero yo no dije eso de necesidades, no se lo dije por ninguno de ustedes. Quizá lo dije por mí, pudiera ser que salió, pero no. No hay necesidades ahí. Esperamos un reino celestial, pero el Señor estableció aquí un reino para los hombres. Ustedes no se dan cuenta. Antes que esto, en Génesis capítulo 2, en el verso 8, ahí vamos a ver un símil, una semejanza de un reino para los hombres. Y Jehová Dios plantó
un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios creó las vacas, ¿no verdad? Y los bueyes y esas cosas. Y ahí se quedaron, comiendo pasto y bebiendo agua. Pero para el hombre preparó un huerto. Y salía del huerto un río que regaba el huerto. O sea, ahí no había problema. Ahí se podía sembrar y cosechar todo el tiempo porque había un río especialmente para ese huerto. Pero ese huerto además dice que estaba cerca y rodeaba una tierra que se llama de Ávila, donde había oro. Es decir, que no solo puso agua y comida y animales para comer, sino que también había oro. Una mina de oro. Dios se ocupó del hombre. ¿Qué es más cercano que eso a un reino? Dios dio todas estas cosas y las sigue dando, pero Él estableció una ley. Y Él dijo, miren, de todo lo que hay en ese huerto es para ustedes comer, pero del fruto, del árbol, del bien y del mal, de ese no coman. De ese no lo tocan porque ciertamente morirán. Y fue así. Dos cosas. El hombre no fue creado para que muriera. El hombre fue creado para vivir eternamente. Pero el hombre fue creado para vivir junto a Dios, vivir con Dios. De hecho, Dios lo visitaba en el huerto del Edén. Pero cuando pecaron, se alejaron de Dios. Murieron espiritualmente. Ya Dios no lo visitaba. Ellos tenían que buscársela por ellos mismos. Pero a partir de ahí, sí comenzaron que al llegar a cierta edad morían o en determinadas circunstancias morían, de manera que ciertamente se estableció lo que Dios dijo, o sea, ciertamente morirán, espiritualmente morirán y físicamente morirán. Eso no estaba en el plan. Entonces, pero Dios creó las mejores condiciones para el hombre en el huerto del Edén. Todo se hizo, le dio animales para comer, le dio plantas para comer, y de repente se acuerda Dios, dice, pero para el hombre no halló ayuda idónea. Y podemos entender ayuda idónea como que, ¿qué ejemplo puedo ponerle? Digamos, ayuda idónea como una compañera, como la hermana Belén. ¿Qué le parece? Amén, amén, amén. O esa que está ahí, dice él, ¿no? ¿Verdad? Y así, Pedro no lo ha dicho, pero lo está pensando. ¿Qué le parece? Ayuda idónea. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahí está lo que Dios no quiere. Entonces, de ahí vemos cómo aparece Eva, ya lo conocemos, la palabra de Dios ahí nos lo narra. Y dice ahí, por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo estableció Dios. Pero ustedes saben que Satanás fue un ser muy cercano de Dios, pero le falló a Dios y Dios lo alejó. Y Satanás entonces se llenó de celo con el hombre, porque el hombre estaba haciendo para Dios lo que Satanás no fue. Y entonces Satanás planeó engañar al hombre. Así como los conquistadores engañaron a los nativos dominicanos y le llevaron el oro y lo dejaron más pobres, y por eso estamos todavía muy pobres. Así hizo Satanás. Dijo, pero la serpiente era astuta. La serpiente aquí es Satanás. Era Satanás comportándose como una serpiente, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Se la puso así a la mujer para que la mujer le respondiera. Primera parte del engaño. No, él no ha dicho eso. Él dijo que podemos comer de todo lo que hay, menos del fruto del árbol del bien y del mal, para que no muramos. Entonces, ese dicho, Satanás lo tergiversa. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. El Señor, Dios no hizo referencia a eso. Eso lo dijo Satanás. Bueno, y logró su objetivo y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hoy pasa eso. Hay muchas cosas que son peligrosas y que es mejor no hacerlas, pero las hacemos porque nos llaman la atención, porque nos gustan, porque nos producen placer y las hacemos. El hombre claudicó, la mujer tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. No me vengan, no, que fue Eva. No, fueron los dos. Sí. No, ella fue primero, no. Los dos. Él comió. Él estuvo de acuerdo con ella. No, que fue por apoyar a su esposa. No. Si hermana Belén me pidiera hacer algo, yo le digo, no, espérate. No tenemos suficiente para eso, por ejemplo, ¿no? Porque yo no puedo decir después que doña Belén lo gastó todo
yo estuve de acuerdo con que ella lo gastara y ahora no puedo decir qué pasó. ¿Y qué entonces? ¿Qué ocurrió? Que el hombre obedeció a Satanás. Y entonces uno es siervo de a quien le obedece. De manera que el hombre constituyó a Satanás como un señor. Y ahora había dos señores. Y entonces hay aquí un dilema de lealtad. ¿A cuál de los dos vamos a servir? ¿Obedeceremos a Satanás? ¿Obedeceremos a Dios? Y ese dilema está, hermanos. Eso está ahí. Y hoy día eso sobresale extraordinariamente, porque el hombre hoy está desafiando a Dios. Que Dios dijo que varón y hembra. No, hombre, no, hay como 100 sexos, como 100 maneras de tener actividad sexual. No tiene que ser hombre y mujer. Que no sé qué otra cosa. No es así. Hoy hay un desafío grande a Dios. Y tengamos cuenta con esto, porque a veces por familiaridad o por lo que sea, minimizamos las cosas. Y las cosas son como son, no como a nosotros nos convenga que sea. Entonces a veces nos solidarizamos con hechos que no corresponden a la voluntad de Dios. ¿Y qué decimos nosotros ahora? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas que necesitamos nos van a ser añadidas. Al final, porque el final está cerca, pero ahí viene. Al tiempo de entrar en el reino, veremos que en la tierra se labra el destino final. Mateo 7, del 21 al 27 dice, oigan, esto está duro, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la clave para entrar en el reino de los cielos? Hacer la voluntad del Padre Celestial, no lo que me gusta, no hacerlo así para complacer a este o complacer a aquella. No, la voluntad del Padre Celestial. Y muchos dirán, ojo, y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, yo iba siempre a la iglesia, a Casa de Paz, y enseñaba tu palabra, y daba clase en el instituto bíblico, o de cuando en cuando iba a la iglesia y predicaba un domingo. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice Jesús, entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por las cosas que aparentan que estamos obedeciendo la voluntad del Padre. Es haciendo las cosas que ciertamente significan obedecer la voluntad del Padre. Cualquiera pues
que me oye esta palabra y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa edificar una casa sobre la roca? Seguridad, firmeza. No como el coso de 12 pisos que acaba de caerse lamentablemente allá en Miami, ¿no? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. De manera que debemos edificar sobre la roca, sobre Jesucristo. Seguir estas recomendaciones que el Señor nos hace. De manera que es haciendo esas cosas que finalmente vamos a entrar al reino de los cielos. Jesús es reiterativo en estas cosas. Por ejemplo, ahí en Lucas 12:8 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Y los ángeles de Dios allá serán los facilitadores. Y entonces cuando vaya uno le diga el nombre, fulano de tal. No, pero usted no está en mi lista. Usted no va a entrar. Porque ya Jesús le dijo, mira, ese no me confesó delante de los hombres. Ese se avergonzaba, ese no quería saber que era un término que usaba en algún tiempo con frecuencia nuestra hermana Mercedes. Ese era de la secreta. Ese era evangélico solamente para él, pero no era capaz de decir a otros y dar el mensaje de la palabra de Dios porque se avergonzaba. Entonces cuando iba ahí, los ángeles de Dios no lo tenían ahí. Dicen, no, eso no. Finalmente, aquí decimos, Dios le ha dado al ser humano la oportunidad de elegir entre el camino hacia el reino de Dios y el camino liderado por Satanás que lleva al infierno. En el verso, en Mateo 7, 13 y 14 habla de eso. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Hay una expresión que usa el Señor, y estoy terminando. Cuando dice, alegraos, manada pequeña, alegraos, porque al Padre os ha placido daros el reino. Para ser salvo no hay que ser muchos. Para ser salvo hay que cumplir la voluntad de Dios. La vida terrenal es pasajera. ¿Estamos conscientes de eso? Es pasajera. Nada hemos traído y nada sacaremos de este mundo. Solo una cosa es necesaria en el camino hacia el reino. Y ya yo le decía ahorita de Marta, y el Señor lo dijo con claridad. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La vida después de la muerte
es eterna y hay establecido 2 lugares donde se pasará esa vida. Dejo con ustedes cuáles son esos 2 lugares donde se pasará la vida que tendremos después de nuestra muerte. El Señor Jesús nos dice e insiste: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que pudieras necesitar te será añadido. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos, si quieren estar de pie para que oremos. El Señor, nos presentamos delante de ti. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa este día, a esta hora. Te pedimos, Señor, que te manifieste en nuestras vidas. Que las cosas, Señor, que hemos oído de tu palabra, Señor, se conviertan en nosotros, Señor, en palabra tuya. Palabra revelada por el Espíritu Santo. Y que, Señor, el Espíritu Santo nos dé las fuerzas para vivir, Señor, y cosechar experiencias, Señor, que nos impulsen hacia el andar, hacia el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.